Vamos a comenzar Hechos capítulo 9. Vamos a tomar los primeros 9 versículos. Si eres un estudiante de la Biblia, sabemos que el capítulo 9 es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento, y la razón es porque es la conversión de Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre en su tiempo, en su vida antes de conocer a Cristo, un hombre muy religioso, un fariseo, una persona con mucho celo en cuanto al fervor de su religión, y él veía a los cristianos como una mancha, como algo que estaba contaminando el trabajo de Dios. Y él tenía mucho celo para con su religión, y por sus propias palabras él destruía la iglesia de Dios. Lo menciona en Gálatas, cuando él da un breve explicación de cómo él era y dónde Dios lo sacó, y lo menciona no solamente aquí en el 9, vemos la conversión, pero también lo menciona otra vez si lees el libro de Hechos en el capítulo 22. Casi todo el capítulo habla acerca de su conversión, y él mismo dando el testimonio. O sea, explica un poco más de lo que pasó cuando él estaba en este camino a Damasco, buscando encarcelar a cristianos. Lo menciona nuevamente en el capítulo 26, y casi toma todo el capítulo para explicar nuevamente su conversión. Pero son los 3 lugares que tenemos en el Nuevo Testamento donde él mismo, 2 de ellos, en 22 y 26, habla acerca y usa otra vez el testimonio de su conversión. Algo importante, porque vemos lo que él experimentó en el capítulo 9 de Hechos. Nunca fue algo que fue muy liviano en su espíritu. Él lo guardó, y yo creo que él lo expresó muchas veces a gente, especialmente gente que lo conocían. Pues imagínate, él estudió con los religiosos, con los fariseos más importantes, y él fue un hombre que conocía la ley. No solamente esto, fue un personaje importante en el Nuevo Testamento, en el sentido de que él escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Si incluimos el libro de Hebreos, él escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Importante, o sea, por eso digo, cuando hablamos del apóstol Pablo, yo no creo que hay otra persona más importante en el Nuevo Testamento para la iglesia, para nosotros. Obviamente sabemos que Pedro fue un instrumento, los apóstoles, muy importante. Hay muchas personas en la Biblia que son importantes en el Nuevo Testamento, pero no uno más que Pablo. Pablo fue un hombre, obviamente pecador, un hombre vil en su tiempo, pero la transformación de Pablo fue algo, y debemos dar gracias por el capítulo 9, porque nos da como un bosquejo de la salvación de cada uno de nosotros. A veces personas se confunden pensando de que la salvación viene en etapas, ¿verdad? Pero no es así. Yo creo si alguien recibe a Cristo como su Salvador,
si alguien se arrepiente de sus pecados y cree en la persona de Jesucristo, hay evidencia, hay un cambio en su mente, hay un cambio en su corazón. Las cosas y la vida que él tenía antes, pues ya lo deja atrás. Claro, algunos de nosotros tenemos más luchas y caminemos quizá más lento que otras personas. Pablo se ve que él cambió radicalmente, en un instante su vida cambió y nunca vio atrás. O sea, nunca se ve por las cartas que él escribió, nunca vemos ahí que él tuvo que él se arrepintió de la decisión de seguir a Cristo, o que había una lucha de regresar a su vida anterior. No, lo más precioso, yo creo, y se ve en sus cartas, lo más precioso que sucedió a Pablo fue la revelación de la gracia de Cristo, la salvación de Dios. Vemos que es el apóstol Pablo, y por qué él fue importante, fue porque él fue enviado a los gentiles, gente como tú y yo. Y esto en sí es algo increíble, porque los judíos no se trataban bien con los gentiles, especialmente en esos días. Los judíos en esos días veían el mundo, o sea, la gente que no eran judíos, los veían como animales, los veían como personas muy lejos de Dios. Y sí eran muy lejos de Dios. O sea, la palabra de Dios fue dado a los judíos. La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, lo que tú y yo sabemos de Dios, vino de los judíos. Mucha gente en su tiempo que no eran judíos, odiaban también a los judíos y los judíos a ellos. El hecho que Pablo va a los gentiles y los convierte al Señor Jesucristo, esto fue algo muy radical aún en su tiempo. Imagínate los judíos que no eran creyentes, obviamente, viendo a Pablo, siendo él un fariseo en su vida pasado, y ahora está cenando, ahora está comiendo, ahora está conviviendo, ahora está en iglesias gentiles enseñándoles. O sea, fue un problema grande que Pablo, fue una cruz más bien, que Pablo llevó. Pero el momento que él se convirtió, él vio el mundo por los ojos de Dios, ya no por los ojos de la religión. Y hoy en día lo vemos, es la misma cosa que sucede cuando alguien nos escucha a nosotros enseñando la Biblia, siendo ellos religiosos, y en este caso como católicos escuchándonos, nos ven por los ojos de la religión. Y muchas veces hay odio, muchas veces hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo y la salvación exclusivamente en Él. Y esto causa problemas. Pero el momento que alguien recibe a Cristo y pone su fe en el Señor y entiende la salvación, ahora pueden ver el mundo más claro. ¿Por qué? Porque lo vemos por los ojos de Dios. Dios ve a cada uno de nosotros, no importa la religión, Dios ve a todos pecadores, ¿verdad? Pecadores que tenemos necesidad de un Salvador. Y este Salvador es Jesucristo. Y cuando uno recibe esta revelación, su vida cambia. Hechos 9, versículo 1. Dice, y Saulo fue el nombre de él antes, cuando él era inconverso. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres
en esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veían a nadie, y así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, 3 días él estaba a solas, obviamente ya conociendo a Cristo. Obviamente yo creo que él estaba en comunión con Dios esos 3 días, aunque él estaba ciego físicamente, sus ojos estaban abiertos espiritualmente. Él tenía otro conocimiento o revelación más bien de quién era Jesucristo y qué él estaba haciendo. Ahora, Pablo, solamente para que entendamos quién era judío por nacimiento, era un fariseo por convicción. O sea, no todos los judíos, aunque tenían su religión, estaban tan convencidos como gente como los fariseos. Y eso se ve hoy en día. La gran mayoría de la gente tienen una religión, pero no son tan convencidos. Son católicos de nacimiento, y quizá tienen los sacramentos, pero no son tan llenos con fervor para servir su religión. Van de días de fiestas, guardan quizá la Pascua, guardan el nacimiento de Cristo, la Navidad, pero la mayoría lo hacen no por convicción, pero por conveniencia. O sea, es tiempo de fiesta, es tiempo de comunión, es momentos de felicidad, y lo llevan entre su religión, pero no son convencidos o no tienen una convicción: esta es la buena. Solamente cuando se topan con un cristiano y luego se ponen bien celosos, o se ponen muy fuertes en sus convicciones, pero aparte de eso no están convencidos. Pero Pablo sí, él nació judío, fue convencido, él tenía una convicción de ser fariseo, era romano por parte de su papá. Él nació en Roma, tuvo su nacimiento allí, siendo él judío. Por eso él tuvo esa ventaja, porque ser romano, nacido, fue algo muy importante. Tenías muchos derechos siendo romano. Muchos hasta querían ser romanos y compraban el derecho de tener todo eso. Pero Pablo no. Pablo nació romano y él tenía todo aplicado a él. Pero fue salvado por gracia. Fue predicador del evangelio. Servía a Dios. O sea, ya no estaba persiguiendo la iglesia, ahora era un servidor de Dios. Pero piensa en esto: la misma gente que él estaba atacando, ahora servía. Es muy interesante esto. Imagínate los obstáculos que tuvo Pablo inicialmente, y posiblemente por toda su carrera. O sea, porque no es como hoy cualquier noticia
corre muy rápido por todo el mundo. Pues no en los tiempos de Pablo. Posiblemente la gente a su alrededor sabían lo que pasó, pero tardó para llegar esas noticias. Imagínate gente en otra zona escuchando la maldad de Pablo, y luego él llega y solamente han escuchado eso, de qué malo era. Y luego llega y dice, ahora soy cristiano. No, yo estoy seguro que la mayoría de la gente quizá estaban diciendo, no, es un truco. Él quiere espiar, él quiere ver quiénes son seguidores de Cristo para hacer mal contra nosotros. Él llegó de ser alguien que odiaba a gentiles a una persona que amaba a los gentiles. Y no fue un amor fingido. Esto es algo importante también, porque la única manera que un hombre como Pablo, Saulo en este caso, podía tener un amor para con los gentiles es una conversión verdadera, como la que él tuvo, que Cristo Jesús le salvó por gracia. Es la única manera. En Filipenses 3, 5 a 10, más o menos ahí, menciona cómo él era en su religión, ¿verdad? Y él menciona que él fue judío de nacimiento, fue circuncidado el 8º día, o sea, menciona todo lo que pasó allí, y no solamente eso, pero explica que él era religioso, y él tomó todo eso, todas las virtudes humanas o religiosas, lo tomó, como él mismo dice, como estiércol, para ganar a Jesucristo. Ahora, 4 cosas que yo quiero tomar aquí acerca de la conversión de Pablo, y yo creo que es algo que sucede con toda persona que cree en el Señor Jesús. Cada persona que se convierte al Señor Jesucristo y pide la salvación, todos tienen estas 4 cosas que suceden en ellos. Si no están, o sea, si no lo reciben, yo dudo que son salvos. Pero primeramente vemos aquí en el versículo 3, 9:3, dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. La primera cosa que yo creo que sucede a toda persona que recibe a Cristo, porque sabemos que tú y yo, o nadie en este mundo, busca a Dios, ¿verdad? La Escritura claramente lo dice, nadie lo busca, nadie nace en este mundo y luego dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Dios, yo quiero que Él me salve. Nadie hace eso. Todos somos pecadores, somos tú y yo destituidos de la gloria de Dios. Imposible llegar al cielo sin Jesucristo. Eso es algo que es obvio una vez que llegamos a examinarnos. Pablo tuvo un contacto espiritual con Dios. O sea, Dios le buscó, Dios le habló. Obviamente no tenemos mismo cosa que sucedió a él. O sea, cuando yo me convertí, yo no escuché una voz del cielo, yo no vi una luz, yo no caí al piso. Pero déjame decirte, este contacto que Dios hizo, aunque fue muy impresionante en la vida de Pablo, es la misma cosa que te sucedió a ti. O sea, cada uno tenemos este testimonio si somos salvos. O sea, cuando yo escuché el Evangelio, y digo escuché en el sentido de que no solamente lo escuché, pero yo lo entendí. Yo entendí que Dios me estaba hablando a mí. A través de una persona que me estaba hablando de la palabra de Dios, yo sentí que esta persona, aunque era su voz, aunque era un ser humano, no era él que me estaba hablando, era Dios a través de este hombre.
O sea, Dios me estaba contactando, Dios me estaba hablando, Dios me estaba haciendo o razonando conmigo. Y es algo que sucede. Por eso las personas que se enfocan muchos, algunos cristianos se enfocan en esto y llegan con personas y dicen, repite esta oración o crees solamente esto y pues ya eres salvo. Aunque eso es verdad, o se cree en Cristo te salva, pero necesita uno escuchar la voz de Dios. O sea, que Dios mismo necesita hablar contigo, Dios mismo necesita despertarte. De otra manera, tú no puedes ser salvo. O sea, es imposible. Y vemos aquí que lo que él vio, dice, le cercó un resplandor de luz del cielo. algo interesante, ¿no? O sea, vemos un ejemplo casi similar con el eunuco y Felipe. Felipe llega allí, él está leyendo, obviamente Dios le estaba hablando, Dios puso en ese eunuco una inquietud, tanto de que Dios dijo a Felipe, júntate a ese carro. ¿Ves que Dios está queriendo abrir el corazón de las personas, abrir los ojos de las personas, y Él habla directamente a esas personas? ¿Qué fue lo que Felipe utilizó para convencer al eunuco de su necesidad de un Salvador? La Escritura. O sea, la palabra de Dios es lo que nos habla y nos convence que necesitamos a Dios. Obviamente, como yo mencioné, no todos tenemos esta experiencia como Pablo. Yo dudo que muchos, aparte de Pablo, tuvieron una revelación así. Puede ser que sí, no me consta, pero a veces tú y yo escuchamos testimonios, ¿no? De gente en Irán o gente en China, gente que imposible que tengan la Biblia. Tú y yo tenemos la Biblia. Mira, yo tengo varias Biblias en mi casa. Yo puedo leer varias Biblias, tengo uno en mi celular. O sea, no es prohibido aquí en México tener Biblias, pero en muchos lados es prohibido. No solamente es prohibido, imposible comprarlo, imposible conseguirlo. Pues ¿cómo va Dios a hablar a ellos? Bueno, yo creo de la misma manera que habló con Pablo. Cuando yo escucho esos testimonios, o cuando yo escucho que Dios está haciendo algo así en diferentes regiones del mundo, yo no lo dudo. O sea, yo digo, wow, Dios está queriendo y Dios todavía está buscando salvar a personas, y Dios lo va a hacer igual como lo hizo desde el principio. Y Dios utiliza también su palabra cuando Él habla a esa gente, y Dios usa la palabra cuando tú y yo lo leemos o lo predicamos. En Hechos 22:9 dice esto: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Tú sabemos que ellos escucharon un ruido. Sabemos eso, ¿sí? Aquí mismo, donde leímos, dice en el 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Dice, ¿dónde está? Lo perdí. Dice, en el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. O sea, ellos escucharon algo. Estos hombres que estaban con Pablo escucharon una voz, pero no entendieron. Cuando Pablo lo explica en el 22:9, él dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se ve también lo que menciona en el 9, todos vieron la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. ¿Qué es lo que Pablo quería decir con eso? No entendieron. No, ellos escucharon a alguien hablar, pero ni siquiera podían entender
la enseñanza, no entendieron lo que estaba él diciendo. Tú sabes que es la misma cosa que sucede con gente. Cuando yo hablo con una persona que no conoce a Cristo, que no conoce la salvación, y yo les comienzo a dar mi testimonio, como Dios me despertó, como Dios se reveló en mi vida. Estoy hablando, pero no entienden mis palabras. Y dice, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que tú te arrepentiste? ¿Cómo es que Dios te convenció? No captan, no entienden, pero vemos la misma cosa que sucede en otros lados de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 12, 28, cuando Él estaba en la tierra, el Señor Jesús, fíjate lo que pasa aquí en Juan 12, en el versículo 28, Cristo hablando, la multitud ahí escuchando, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El 29. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. O sea, vemos en diferentes momentos que Dios habla y la gente alrededor no entiende. No entienden lo que está pasando. No entiende la voz, no entienden las palabras, no entienden el tema que se está hablando. ¿Y por qué? Dios no está hablando a ellos. Dios está tratando con una persona y no está poniendo la importancia o el énfasis en los demás. Los demás solamente están escuchando y están viendo esto y no pueden contradecirlo. Saben que algo está pasando, pero no lo entienden. Mira, esto para mí es algo increíble. Dios quiere salvar y Dios puede salvar a todos. Pero en su sabiduría, no sé, en su trabajo, Él escoge quién está trabajando y quién va a salvar y cómo lo está haciendo. Esto no es mi trabajo, es algo que Dios está haciendo. Pero ellos escucharon algo. Fíjate lo que dice, vamos a regresar a Hechos, versículo 7 en el 9. Mira lo que dice en el 7, hablando de esta misma situación que sucedió. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Vemos ahí ellos escucharon algo, vieron una voz, no sé, escucharon algo, un ruido, pero no entendieron. ¿Sabes? Estas personas que estaban allí y el mundo que escucha la voz de Dios, es por eso que yo creo que es importante no solamente decir a la gente que deben leer la Biblia, pero es necesario escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Esto es importante. O sea, Dios mandó que se predicase el Evangelio, que de alguna manera la gente escucha el Evangelio para que puedan ellos creer la palabra de Dios. Y la única manera que el hombre no reciba la salvación es rechazar la palabra de Dios. Otra cosa que sucede, no solamente un contacto espiritual, pero tienen que tener una convicción. O sea, cuando Dios le habló, fíjate lo que él dice en versículo 4, 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz. Aquí está hablando el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego fíjate la pregunta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo,
yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Mira, la salvación existe primeramente por un contacto divino, un contacto espiritual. Dios te habla, Dios te busca, Dios te va a iluminar, Él va a abrir tus ojos, Él va a tocar tu corazón para que tú hagas una decisión. Puedes tú rechazarlo, puedes tú decir, ¿sabes qué? Esto es basura, o esto no voy a hacer, o puedes tú tomar esa decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? No fue lo que me inculcaron mis padres y voy a rechazar, pero de alguna manera Dios habla, Dios está tocando. No todos aceptan, no todos hacen lo correcto, pero Dios sí habla. Y algunos que escuchan el Evangelio, algunos que escuchan la voz de Dios, que llega directamente a su corazón, tienen una convicción como Pablo. Pablo, cuando él escuchó la voz, y la voz dijo, ¿por qué me persigues? La pregunta que salió de la boca de Pablo fue, ¿quién eres? O sea, obviamente, él escuchó algo, lo entendió, y él quería asegurarse que la persona que él estaba hablando era en verdad Dios. Mira, Pablo entendía el Evangelio, siendo una persona inconverso. Es por eso que él quería destruir la iglesia. Él sabía de Cristo, él sabía la historia, él conocía que los cristianos estaban predicando de un Mesías, y el Mesías era Jesucristo, y él murió y resucitó el tercer día, y él está salvando. O sea, él supo, él sabía bien la historia del Evangelio. Pero algo pasa aquí. Él solamente, hasta este punto, él solamente lo pensó que era una fábula, que era una historia, un cuento más bien. Pero en ese momento fue algo real. En ese momento lo que sucedió allí es que él mismo lo vio como algo real y lo aceptó. Él mismo puso su fe en la persona de Jesucristo. En ese momento, la tercera cosa que vemos aquí, no solamente vemos aquí que hubo un contacto de Dios, pero había también una convicción. Él sabía, en ese momento, él sabía bien que él estaba persiguiendo a Dios. De alguna manera, lo que él estaba haciendo, el trabajo que él estaba haciendo como un fariseo, estaba ofendiendo a Dios. Obviamente, porque cuando Jesús dijo, me estás persiguiendo, si él no hubiera estado, si él no hubiera tenido una convicción en su corazón que él estaba haciendo algo mal, él hubiera dicho, no, yo estoy en tu lado, yo estoy ayudándote, yo no tengo culpa. Él hubiera comenzado a buscar pretextos. Pero no, el momento que esto pasa, y él dice, ¿quién eres? Lo que él está demostrando, que él tenía una convicción en su corazón. Él fue picado en su conciencia. Él supo en este momento, soy yo el que está en contra de Dios. No los cristianos, pero soy yo. Y por eso es importante que la palabra de Dios sea predicado y enseñamos la Biblia. Porque el mundo necesita saber que el problema no es tanto que somos pecadores. Claro, sabemos que el pecado nos condena. Sabemos que por el pecado somos condenados. Pero hay algo aquí que yo creo que es mucho más profundo. La razón que personas van al infierno no es solamente porque son pecadores. Eso es suficiente. Pero la razón que la gente va al infierno es porque no aman a Dios. Porque no lo conocen. No entienden que no existe una relación con Dios. Y el momento que captan eso, el momento que el hombre se da cuenta que necesitan a Jesucristo, que necesitan esa relación,
que necesitan el perdón de los pecados, que necesitan a este Dios que murió, es cuando la vida cambia. Fíjate lo que dice en 1 de Corintios 16. 16, versículo 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata. Sea anatema, o sea, sea maldito. La persona que no ama al Señor Jesucristo es una persona maldito. ¿Sí? Es necesario que uno tenga el reconocimiento de su pecado y el entendimiento de que el remedio es la salvación en Cristo Jesús. La tercera cosa, debe haber una conversión. No solamente un contacto directo con Dios, o sea, Dios te habla, y hay mucha gente, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, Dios no puede hablar sin la Biblia. Esto no es cierto. Aún Romanos capítulo 1, Pablo enseña que aún la naturaleza habla de Dios. O sea, sería mucho más fácil y mucho más eficaz si alguien toma la Biblia y comienza a leerlo. Es por eso que siempre exhortamos a la gente, lee su Biblia, porque sabemos que a través de la lectura uno llega a un conocimiento de la verdad. Pero aun si no tienen Biblia o no son personas que son dados a leer la Biblia o leer libros, aún la naturaleza está señalando que hay un Dios. ¿Sí? Puedes ver o escuchar de un nacimiento de alguien. Esto es algo que revela que hay un Dios, ¿verdad? Una mujer se embaraza en 9 meses comiendo tortilla y frijoles, y luego terminando los 9 meses sale una criatura, todo formado, o sea, ojos, nariz, cabello, pies, manos. Es increíble, o sea, nadie que tiene un hijo o que ningún persona que nace sale diferente, o sea, ninguna mujer da luz a un animal, ¿sí? a un perro, a un gato, o sea, siempre es un ser humano. No es sorpresa. Dios hace esto. Dios coloca todo en su lugar. Un perro da luz a perros. O sea, es algo de la naturaleza. Es algo que Dios hizo. No es accidente. Aun si no tenemos la Biblia, llegamos a esa conclusión. Pero también vemos que hay una conversión. Si alguien es salvo, Dios le toca, Dios le habla. Si alguien es salvo, recibe esa convicción en su corazón que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en este Dios que no conocen. Y la tercera cosa, existe una conversión. Y no es algo que dudamos. Yo he hablado con personas que repiten una oración o dicen, sí, alguien me habló y yo creí en el Señor hace 20 años, y yo les pregunto, ok, ¿dónde vas para congregarte? No, nunca he ido. Nunca leen la Biblia, nunca, o sea, no se congregan en ningún lado para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios. Yo dudo de su salvación. ¿Cómo puede ser un creyente en el Señor? ¿Cómo pueden decir que creen en Dios cuando no hay ninguna evidencia de su conversión? Es imposible. Y vemos aquí que sí hubo una evidencia que él creyó el Evangelio. Vamos a regresar al capítulo 9 en el versículo 6. Pablo aquí, ya una vez hablando con Dios, él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora fíjate, ya la voz dijo a Pablo, me estás persiguiendo. Pablo pregunta hacia esa persona, ¿quién eres? Y cuando esa voz dice y le revela, yo soy Jesús, quien tú persigues, y él dice, dura cosa es dar coces, dice, contra el aguijón. En ese momento, él cree.
en ese momento él recibe el mensaje. Él sabe que él ahora está hablando con este Dios que él pensaba que conocía. ¿Por qué puedo yo decir eso? Por la pregunta que sucede después. Cuando él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes lo que él estaba diciendo en pocas palabras? Te entrego mi vida. Todo lo que yo soy, lo que yo hice, perdóname. Y lo que yo tengo te lo entrego. Tú eres ahora mi Dios, yo te voy a servir. Había allí una conversión, obvio. Y obviamente esto es lo que pasa, ¿verdad? No, en Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que digo? O sea, si alguien invoca el nombre de Jesucristo, si alguien pone su fe en la persona de Jesucristo, si alguien dice que es cristiano y no hay evidencia que siga a Jesucristo, bueno, yo dudo que es salvo. Inmediatamente Pablo dice, ¿qué quieres que haga? Y él lo hizo. Sabemos que él se levantó después de 3 días, recibió su vista y salió inmediatamente a predicar el Evangelio. La última cosa que quiero yo mencionar es, él tuvo también una comunión con Dios. 3 días ciego, 3 días a solas con el Señor, ¿sí? Hablando con él. ¿Sabes? Esto nunca se fue. Esa comunión que ahora tenemos con Dios. Mira, yo no dudo, es como el versículo que leyó Laura en el día de hoy. Orad sin cesar. O sea, yo como cristiano, en todo momento, yo puedo estar en la casa, yo puedo estar en el baño, yo puedo estar caminando, yo puedo estar en la calle, en todo momento, yo puedo hablar con Dios y yo sé que Él me escucha. Tú sabes que hay muchas personas hoy en día que piensan que necesitan ir a un templo para hablar con Dios. Necesitan ir a un lugar, entre comillas, sagrado para escuchar, para que Dios le escucha. Y no es así. El cristiano sabemos que tenemos esa comunión divina, tenemos esa relación ahora. El momento que Dios nos habla, el momento que respondemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, el momento que nos da salvación, el momento que entendemos que siendo pecadores, Dios nos salva y nos limpia y ahora tenemos esta relación, sabemos que tenemos contacto con Él para siempre. Algo muy importante que debemos tú y yo entender. Esta comunión que Él tuvo fue algo que definió toda su vida. Fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Un regalo, amiga. Dios te bendiga. Filipenses capítulo 1, y terminamos aquí. En el versículo 21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La relación que tuvo Pablo después que él se levantó no fue la excepción. Es una relación que cada cristiano tiene del momento que se arrepiente de sus pecados y se levanta y es nueva criatura. Tienen esa comunión con Dios. Yo creo que es algo que debe estar sin duda en cada persona que se dice cristiano, ¿sí? Ellos deberían expresar o entender o su testimonio debe tener, Dios me habló. Yo tuve una conversación con Dios, ¿sí? Dios me convenció a través de este libro. La palabra de Dios me abrió los ojos. Hubo ese contacto. No, puede ser a través de un predicador, a través de un sermón, a través de una persona, pero a fin de cuentas es Dios que le habló. Segundo,
esto trae una convicción, ¿sí? A través de la palabra uno se arrepiente de sus pecados. Tercero, hay una conversión. Ya ves las cosas muy diferentes y ya pones tu fe en Jesucristo y ahora comienza esa comunión y tu vida ha cambiado. Por eso él dice aquí, para mí el vivir es Cristo. El vivir, lo que hacemos en la carne, somos diferentes porque hemos creído en la persona de Jesucristo, ¿sí? Bueno, es todo lo que yo tengo el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos.